Sed bienvenidos a un nuevo programa de Vivi Rodando, el podcast sobre cine. Y hoy un aviso, hoy va a ser un programa enteramente local, aunque yo creo que a nivel nacional o internacional tiene un gran interés, porque hoy vamos a hablar de donde hacemos este podcast desde hace más de 10 años, que es en Alicante. Vamos a dedicarle a la provincia de Alicante como plató de cine, los rodajes que ha habido aquí o la vinculación de la provincia de Alicante con el cine. Y obviamente un amigo de este programa, colaborador, no puede faltar en este programa de esta temática, como es José Cámara del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Obviamente eras el invitado idóneo, no, mano, tú propusiste esta idea, pero este tema tenía un inicio, tenía un origen, que es el que vamos a hablar ahora, porque hay un evento dentro de unas 2 semanas, más o menos, en la ciudad de Elche, que tiene que ver mucho con este tema de rodajes de la provincia de Alicante y del que vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa el 5 de marzo en Elche a las 8:30? Pues pasa que proyectamos, el Cineclub proyecta en colaboración con Filmoteca Española, con el Instituto de Estudios Comarcals del Baix Vinalopó y con el Ayuntamiento de Elche. Proyecta una película que habla muy bien de esa vinculación que tú decías de en este caso de la provincia, en este caso Elche, con el cine. Es la película Vaya Luna de Miel de Jesús Franco, que se descubrió el año pasado y con gran sorpresa porque prácticamente el 90% de la película está rodado en Elche, y con gran sorpresa porque yo que he estudiado un poco la historia del cine en Elche y sobre todo de rodajes, etcétera, pues no tenía localizada esta película, pero es que nadie que había escrito o había también hecho alguna investigación al respecto la tenía localizada. Y bueno, hasta tal punto de que después he ido preguntando a gente. La película se rodó en el año 79 y tampoco tenía muy claro que se hubiera rodado en el verano del 79 o en el otoño del 79 una película de estas características en Elche. Sí que el libro de Carlos Aguilar, el famoso libro monográfico de Carlos Aguilar sobre Jesús Franco, el otro día, leyéndolo, sí que hay una mención de que habla de que hay una película inacabada, que es una adaptación del Escarabajo de Oro, pero que está inacabada. Pone, creo que es inacabada, ¿no? Y deja eso solo en el aire, ¿no? Con lo cual, creo que no pone ni siquiera el título Vaya Luna de Miel, solo que es una adaptación del Escarabajo de Oro. Y más o menos es la única pista que tenemos, porque podemos contar un poco que lo que tú has dicho, la historia de la película, que es fascinante, ¿no? Que es una película que se encuentran en los sótanos. Sí, además, y cuando las descubren encuentran su título el título correcto, que es Vaya Luna de Miel, haciendo homenaje a otra película de los años 40 de la RKO, que se llamaba igual, sí, y además con una actriz que se llamaba Lina Romay, y en fin, estas cosas que le gustaban mucho a Jesús Franco. Y esta película se descubre casi por azar, la descubre Alex Mendívil de la Filmoteca Española, que ha investigado mucho sobre Jesús Franco, que tiene una tesis sobre Jesús Franco, que lleva estupendamente una sección que nos encanta, sí, que no podemos ver desde la lejanía, nos encanta, que es la sala B de la Filmoteca Española. Y bueno, pues la descubrió un poco pensando que estaba, como tú dices, inacabada, porque las referencias que se tenían, creo que alguna vez Jesús Franco en alguna entrevista ha dicho que sí que estaba acabada, pero la referencia es esa, que estaba inacabada y que no estaba en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues habían unas bobinas con esta película, y la sorpresa de Alex Mendívil fue que cuando habla con la gente de restauración de Filmoteca, la película tenía el sonido, estaba completa y se pudo restaurar para además conmemorar los 30 años del Cinedore con esta película. Yo creo que fue un gran acierto del equipo del Cinedore. Además, nosotros también tuvimos la suerte de poder verla. No el día de la conmemoración de los 30 años del Cinedore, pero sino un poco después. Sí, el último pase. En el último paso, se hicieron 3 pases de la película, nosotros lo vimos en el último. Además, también después de ver Dolor y Gloria, que también con la conmoción de Dolor y Gloria no pudimos disfrutar de esa película, yo creo que porque realmente es muy divertida, ¿no? Ya hablamos en el podcast que dedicamos a Dolor y Gloria, porque a que le interesa, dedicamos un espacio a esa doble sesión bizarra y un poco extraña y maravillosa que fue ver Dolor y Gloria y luego Vaya Luna de Miel, que tenían mucho que ver, dijimos, ¿no? Porque eran 2 obras muy personales de 2 creadores. Porque quien vaya a acercarse a Vaya Luna de Miel va a ver a Jesús Franco en su máxima expresión. La más aventurera, pero en su máxima expresión. Sí, pero el Jesús Franco que sabía mucho de cine, que demostraba, porque la película pues
tiene referencias al Slapstick, al Scrolling Comedy, tiene cosas del cine asiático, de aventuras casi cuando aún no se hacían cine de aventuras. Alguien por ahí había dicho que era casi como el precursor de Indiana Jones. Y la verdad es que es una gozada de película porque además, aparte, tiene muchas imperfecciones, pero no deja de ser una película muy, muy divertida. Luego yo tuve ocasión de verla en Sitges, y además con una amiga del programa, con Ángeles Gómez, y fue también... Claro, ahí era un poco distinto porque el ambiente era muy diferente al de la Filmoteca, y la gente como interactuaba mucho con la película, ¿no? Y se divertía, pero era muy, muy gozoso, por ejemplo, que el público dijera, mira, pues es Elche, ¿no? Y sí. Y entonces yo creo que ahora y además coincidimos con Alex Mendívil en el festival y le comentamos la posibilidad de proyectar la película, ha sido posible. Yo creo que se merecía los rodajes en Elche, en la provincia de Alicante, pues se merecían un espacio en Vivir Rodando. Vamos a hablar de la película, pero el origen es Chema García Ibarra, nada más y nada más, quien te avisa. Sí, bueno, porque yo había... Era un ilicitano de pro que va a salir en este programa, obviamente. Sí, pero yo había visto como unas imágenes y bueno, salía un poco Elche y teníamos referencia de que sería en Elche. Pero cuando Chema me avisa de que, pues eso, que era una película que estaba prácticamente rodada en Elche y me empieza a contar un poco las secuencias que aparecen de Elche, pues claro, me dejó bastante impresionado, porque yo diría que casi es la película que se ha rodado en Elche donde más sale Elche, ¿no? Yo creo que la otra seguramente será El héroe de Cascorro, que además fue una película que se rodó 50 años antes, que además justo casi en la misma época, en agosto o en septiembre, pero en el año 29, y además casi en el mismo sitio, porque El héroe de Cascorro, que es la última película muda que se roda en España sobre los héroes de Cuba, etcétera, pues se rueda en lo que hoy es el Huerto del Cura, y precisamente el Huerto del Cura es casi otro protagonista de Vaya Luna de Miel. Entonces, claro, cuando Chema me dijo todo eso, pues me tenía que ir a verla, claro. Sí, a ver, bueno, vamos a recordar un poco la fecha para que la gente repita. Jueves 5 de marzo, 8:30. Y esto es muy importante, esto es entrada libre, ¿eh? Sí. O sea, esto tiene que ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta y tiene que estar lleno, y no dudo que va a estar lleno. El Cine Odeón, ya hemos dicho, obviamente. El Cine Odeón es donde se va a proyectar. 5 de marzo, 8:30, entrada libre, Cine Odeón. Y en serio, a ver, ¿qué podemos decir para que la gente vaya sin desvelar mucho de la trama? Porque es una película que se disfruta mucho viéndola por primera vez. Hemos dicho, es la película más aventura de Franco. Podemos decir que obviamente es Jesús Franco, con lo cual hay sexo, pero no hay tanto sexo como uno se podía esperar. Es un grado de erotismo más o menos mínimo, dentro de que Lina Romay está muy espectacular. Lo digo por si alguien está pensando en Jesús Franco, en Las chicas del tanga, no sé cuánto. No, es más soft. Hay digamos. mucha carne, pero además el protagonista masculino se alegra mucho. Se nota que se alegra de estar rodando con Lina Romay en muchas escenas, se le ve alegre. Pero es un erotismo más. Sí, sexo, y luego pues tiene cosas tan fantásticas como un plano rodado en Elche, en el parque municipal, y que de pronto el contraplano sea la isla de Benidorm. Entonces son esas cosas fantásticas de Jesús Franco que vale la pena ir a verlas. Quizá ¿no? el rey, quizá lo único que se debe hacer, ¿no? Plano contra plano en dos sitios distintos y que la pegará. Además sale Jesús Franco, tiene un pequeño papel. Con lo cual también pues vale la pena ir a verlo. Una pareja protagonista maravillosa, sobre todo él, que es... Está Antonio Mayans y Emilio Martínez. Que es un descubrimiento para mí. Porque... Sí. No hizo mucho cine y la verdad es que la película está francamente bien. Está francamente bien porque hace una pareja con una química increíble con Lina Romay, porque Lina Romay, era maravillosa y está maravillosa como siempre, pero Emilio Martínez le aguanta muy bien el ritmo. En mano es casi una batalla de sexos. Es una comedia muy, muy screwball, ¿no? Exactamente, y además tiene muchos... mucha ironía, muchas cosas sobre la actualidad de aquel momento, porque pues tiene bromas sobre, por ejemplo, la Pasionaria o Fraga Iribarne, incluso sobre los catalanes, porque Lina Romay es de origen catalán, y bueno, tiene cosas... La verdad es que es un acierto, ¿no? Yo creo que... Y luego tiene... Bueno, es que no podemos desvelar mucho, pero tiene también toques de robótica que también están muy bien, porque
es casi una parodia de un cine que estaba casi por venir. Es que yo creo que lo Como fantástico de Jesús Franco es que tiene una visión muy amplia de las posibilidades del cine, ¿no? Y... Sí. Normal es una pena cuando ves la película, porque Jesús Franco tiene muchas películas y películas maravillosas, los que amamos el cine de Jesús Franco, y también tiene mucha película aburrida y horrible. Es una pena que esta, que te disfruta tanto, estuviera tan escondida, porque realmente es muy gozosa la película. Vais a verlo cuando... Por eso os animo que vayáis, porque quizás sea la tarde más divertida en cine que vais a pasar este año. Sean los estrenos que haya de Marvel o lo que vaya a haber este año, la tarde más divertida en una sala de cine va a ser el 5 de marzo. Seguro. A las 8:30, seguro. Y repetimos, entrada libre. O sea, que hacer cola porque va a haber muchísima gente, seguro, y tiene que haber mucha gente y tenemos que convertir en una fiesta ese 5 de marzo. Y nada, y animar que va a haber pues músico, como lo ha dicho José, peleas, erotismo, planos desenfocados, robótica, aventuras, mucha diversión y mucho Elche. O sea, que sí. Y esto es un mensaje para la provincia de Alicante, Murcia. Hombre, si alguien quiere venirse de Madrid a verla, estamos encantados, pero supongo que nadie se va a acercar. Pero todos los que viváis cerca, sobre todo la gente de Elche, yo creo que le va a encantar cómo Elche se convierte en una selva tropical. Sí, cómo se convierte en una selva tropical. El Huerto del Cura es un hotel, pero también es la casa del cónsul. Bueno, sale incluso la policía de Elche, los taxis de Elche, en fin, es una... Incluso, y esto ya lo dejo para que el espectador más avezado que esté ahí pendiente, sale alguna dama de Elche, por ahí. O sea que hay que estar muy atento, porque además yo, cuando la vi la segunda vez, vi cosas que no había visto la primera, con lo cual yo espero que ahora en la tercera, pues... vea mucho más, claro. Y si eres amante de Poe, adivinar qué hay del escarabajo de oro, que eso también es muy complicado. Si hay algo, a ver si hay algo. Y algo hay, ¿eh? Porque yo me leí, luego volví a leerme los retratos. Me lo había leído de pequeño, de chaval, que me había encantado. Me volví a leer el relato después. Y hay muy poco, pero tiene gracia, pero hay algo. También es un reto. O sea, que recomiendo que lo leáis no después, sino antes. Y luego así jugáis en la película. Pues eso hemos dicho. Has escrito una información, una columna en la edición de Elche, ¿no? El año pasado, creo. ¿El año pasado? Sí, una vez que la vi, que se puede buscar por internet. Se puede buscar por internet. Una de miel de cine con Elche, porque realmente se han rodado cosas pues interesantes en Elche y en la provincia también, ¿no? Porque Jesús Franco además era un habitual y... Claro, Jesús Franco le gustaban mucho esos climas, digamos, cálidos, digamos, mediterráneos. Y convirtió en un plato de cine pues toda esta parte. Sí, en Elche yo creo que rodó una que se llamaba En busca del dragón dorado. Y en el 83 luego una que se llamaba Dark Mission, Operación Cocaína, con Christopher Lee. Con su buen amigo Christopher Lee. Siempre me hace gracia Christopher Lee y Jesús Franco, dos intelectuales, digamos, dos gente que habían vivido mucho haciendo esta clase de películas y que tenían mucho que ver, ¿no? Y bueno, y Jesús Franco, pues Castillo de Santa Bárbara lo utilizó mucho, 99 mujeres, el Panteón de Quijano, creo que es en El Conde Drácula, esa adaptación que hace de la novela de Stoker, que quiso hacer una adaptación súper fiel a la novela, entonces dijo, esto va a ser la adaptación de Stoker, y ahí sale por el Panteón de Quijano de Alicante, esta vez hablamos de Alicante. Pero un poco volviendo a Elche, ya que estamos de Vaya Luna de Miel, Elche como plató, tú como conocedor de la ciudad y el cine, ¿qué fuerza ha tenido en el cine español? Yo creo que la fuerza en el cine español y yo creo que en el extranjero también, ¿eh? Porque muchas veces nos centramos en el español y por ejemplo, yo las referencias más antiguas que conozco creo que son del año 1913, donde operadores de cámara italianos vienen a Elche a rodar El Palmeral porque les recuerda a Jerusalén y quieren rodar como escenas de exterior para algunas películas. Yo me imagino que de aquellas películas que se hacían en las primeras décadas del siglo XX en Italia, que era el origen del peplum y había mucho de romanos y ya se empezaba a hacer historias sobre Cristo y sobre la religión y esa es la primera referencia, ¿no? Porque el gran poder yo creo que tiene Elche de cara a un director de cine o a un director artístico o un productor artístico que lo que le interesa es realmente las posibilidades de ir a buscar, como hace Jesús Franco, que lo convierte en la Isla Bananas, porque tiene una cosa muy cerca de casa, muy cerca de Madrid o muy cerca de Barcelona, donde rodar algo exótico, ¿no? Que es lo mismo que hace Pedro Almodóvar en Tacones Lejanos, cuando lo convierte en Isla Margarita, ¿no? La importancia de las palmeras de Elche, digamos. Claro, y lo que hace
el director del Héroe de Cascorro en el año 29, que es recrear Cuba en un huerto, ¿no? de Elche. Y luego está el Misteri, ya no como cine ficción, pero bueno, recordar que hemos leído programas, pero como documentales muy importantes. Sí, tiene documentales muy potentes, como el que hace José María Berzosa en Francia, o para Francia realmente, la televisión francesa en 1972. Y algún documental alemán que también existe, el famoso documental de Woody Lavaez. Pero sobre todo Elche tiene también cosas muy curiosas. En los últimos años, sobre todo en los últimos años de la Ciudad de la Luz, se daban cosas curiosas, porque por ejemplo estaba aquella película de 15 años y un día de Gracia Querejeta con Maribel Verdú, donde por ejemplo hay una escena además un poco onírica que se rueda en el Palacio de Justicia de Elche, que está al lado de la iglesia de San José, antes de convertirse en el CEU. Y es muy curioso. Y a mí es lo que me gusta de descubrir estas películas o de ver estas películas al paso de los años, es que al final descubres cosas o cómo era la ciudad en un momento determinado en las películas de ficción, porque claro que en las películas documentales, en la película que hace Woody Lavaez, en la película que hace Berzosa, sí que se ve ese Elche porque es un documental y ves el Elche tal cual era en esa época, pero verlo insertado en una película de ficción es más interesante. Es más interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esta película de Jesús Franco, pues ves el paseo de la estación de Elche como era a finales de los años 70. Y eso es muy de agradecer, porque es un testimonio al final que trasciende un poco la mera fotografía o el documento. Pues siempre cuando intentamos hablar o hacer historia, siempre recurrimos a la imagen fija, a la fotografía. Pero hay que también tener en cuenta que la imagen audiovisual es muy importante también para... Sí, sobre todo cuando tú ves una película de ficción y reconoces eso, algo pasa por tu cabeza, reconoces tu hogar, tu sitio... Porque hablamos de que estamos hablando de la provincia de Alicante, que es una provincia turística y son sitios que están cambiando mucho, precisamente por el turismo, ¿no? Está habiendo mucha construcción, se está cambiando la fisonomía de las ciudades, y cuando realmente reconoces ese sitio y ves que tampoco ha cambiado tanto, realmente hay incluso una especie de emoción, incluso porque dices, bueno, este sitio sigue manteniéndose ahí. Ves en Casi un caballero, que es una película de José María Forqué, y en mi caso, ya no hablando de Elche, de Alicante, ves la playa de Postiguet, la reconoces inmediatamente y dices, Dios mío, es que no ha cambiado tampoco tanto. Y es como una alegría, como diciendo, este sitio ha sobrevivido al paso del tiempo. Si tú lo ves en un documental, te cambia la idea porque lo estás esperando, pero si de repente lo ves en una película de ficción, es cuando realmente te impacta. Yo creo que por eso es importante que en cine de ficción los platos, que las ciudades se conviertan en una especie de platos de rodaje. Y sobre todo, a mí hay una cosa que me interesa mucho, que es cómo también, de alguna manera, por lo que tú estás diciendo, de cómo ha cambiado la fisonomía de la costa. Pero había una película que me impactó mucho cuando la vi, igual como a ti te impactó el Postiguet, que es, por ejemplo, ver en El extraño viaje, y precisamente a Jesús Franco y a Rafael Aparicio triscar por lo que es la playa del Carabasí y ya cuando empieza el Cabo de Santa Pola. Y es muy, muy impactante, porque eso sí que ha cambiado mucho. Ya no es esa playa virgen o ese cabo completamente sin construir que descubre Fernando Fernán Gómez a principios de los años 60, ¿no? Es como muy chocante, ¿no? De cómo te... Sí, es cierto que las playas ahí prácticamente es territorio perdido, ¿no? Porque sí que ha habido una cuestión salvaje con las playas de destrucción, digamos. En cuanto de construcción, pasa algunos sitios de esta zona, no vamos a centrar mucho en esta zona, pasa por toda España, por todas las zonas costeras de España, pero por esta zona ves construcciones salvajes que realmente dan más miedo que impresión positiva, ¿no? Realmente ves esas construcciones a pie de playa, casi metidas en la arena, que no entiendes qué hacen ahí, ¿no? Pues hay una película que a mí me gustó mucho cuando la vi, que es Presentimientos, con Eduardo Noriega y Marta Etura, porque justamente está ambientada en esa zona, en una especie como de urbanización en Santa Pola, y se ve como esa urbanización un poco se convierte en un
un personaje un poco terrorífico, ¿no? Porque al final le pasan cosas al personaje principal un poco terroríficas. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con esa especie como de despersonalización, ¿no? Que se vive en las urbanizaciones, ¿no? Sí. Y es una película que está muy interesante por eso, ¿no? Por cómo refleja, cómo cambia la sociedad a partir de ese modelo urbanístico, ¿no? Y bueno, es interesante y sobre todo poner en contraposición 40 años después o 50 años después al extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. Antes no quiero dejar Elche, como estábamos hablando de Elche, no quiero dejarlo sin hablar de alguien que hemos mencionado al principio y que al final es patrimonio de Elche, como es Chema García Ibarra, que poca gente ha utilizado también la ciudad como él, ¿no? Sí, sobre todo sin reflejar los tópicos Sí, más... No, se va pues, a exteriores. Y además ahora va a rodar una película que Eso, es Espíritu Sagrado, que además va a estar rodada en un barrio de Elche en concreto, en Carrús, y que es, pues bueno, pues ya a mí por lo menos eso ya me abre mucho la curiosidad porque a ver cómo va a filmar eso, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver cómo se filma o cómo vive una familia en Carabanchel o personajes en un barrio de Barcelona o en un barrio de Sevilla, pero eso nos va a tocar muy de cerca porque vamos a ver cosas que nos conciernen mucho, ¿no? Claro. Y bueno, estamos todos muchísimas ganas. Yo pienso en Chema y pienso en Ion de Sosa, cuya segunda película Sueñan los androides era Benidorm, que es otro sitio que vamos a tocar. Con guión de Chema Con guión de Chema, que se conocieron a raíz de otra película muy ilicitana como es Misterio. Sí. Se conocen en Berlín y inicia esa colaboración de que Chema sería guionista de Sueñan los androides, que sería en Benidorm. Misterio, por ejemplo, sin aparecer mucho la ciudad, sí. Es una película que se ve que presientes la ciudad, o presientes modos de vida de Elche, ¿no? Como es el tema de la fábrica de calzado, o, en fin, o la tradición relacionada con la Virgen, en fin, son cosas muy, muy interesantes que se plasman muy bien a través, yo creo, que de la ficción. Es que tú has dejado un apunte que incluso sería para otro programa y que podría ser de un tema muy crítico, es como ¿cuántas veces nos hemos tragado una familia de Carabanchel, una familia de Vallecas, una familia del Raval, pero que al final vivimos los españoles centrados en el binomio Madrid-Barcelona? Completamente, sí. Por supuesto hemos visto películas maravillosas de Andalucía, sobre todo, Galicia, Euskadi, sí, muy bien, pero al final lo que vemos es España a través de los ojos de los madrileños y los catalanes, o madrileños y barceloneses. Y al final España es un poco más. Lo digo porque no parece ser que todo gira entre esas dos ciudades o esas dos comunidades. Y al final el resto de España vamos un poco al sol. Por eso gente como Chema García Ibarra, uno de los directores españoles más importantes, hay que decir, los más personales, que su mundo se haya fijado en un sitio como Elche, es tan importante para nosotros. Sí, yo creo que... Y Espíritu Sagrado va a ser tan importante cuando lo veamos. Yo creo que además ahora, porque eres muy joven, nosotros también, pero yo creo que habrá un momento cuando alguien haga un estudio sobre su obra, yo creo que va a ser casi imposible desvincular una cosa de la otra. Es decir, él se nutre de Elche como de una forma además natural, ¿no? Sí, es lo que tiene. De una forma, yo creo que casi como Almodóvar se nutre de lo que pasa en La Mancha, de una forma absolutamente natural, sin que chirríe, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y yo, vamos, creo que es una cosa que hay que valorar mucho. ¿Y por qué no sé si crees que el territorio alicantino ha sido un poco infravalorado en cuanto a rodajes? Porque ¿qué tiene Alicante para poder rodar? Un clima increíble, tiene sitios bastante espectaculares, tiene playas, pero a lo mejor se ha rodado más poco de lo que nosotros creemos, ¿no? Sí. Incluso la zona valenciana, podríamos incluso decir toda la zona valenciana. Sí. Es algo bastante sorprendente lo poco utilizado que ha estado. Luego entraremos en Ciudad de Luz, que es un mundo bizarro que luego traeremos. Pero digo la zona de Alicante, las playas, urbanizaciones, para rodar lo que sea, películas de terror, películas de aventuras. Siempre nos pensábamos, y el clima, esto es un sitio perfecto para que se rueden muchas películas aquí, y al final no se rodaban tantos, ni Alicante era un plató de cine. No, y bueno, ahora se está rodando una precisamente en Benidorm, de Isabel Coixet. Isabel Coixet. Nieve en Benidorm.
Pero hacía también mucho tiempo que no se rodaba, que nadie venía a rodar aquí expresamente, sobre todo desde que la Ciudad de la Luz cerró. Y es una pena, ¿no? Porque efectivamente hay cosas muy interesantes o que se pueden utilizar y que trascienden. Lo que pasa es que siempre al final todo al final tiene un coste y al final hablar de cine es hablar de dinero. Y bueno, también se rodan series, porque ahora creo que también Movistar está rodando una serie en Santa Pola, Paraíso. Que también saben, por ejemplo, Santa Pola es un lugar que no ha sido mucho en el cine, pero salió en una película muy curiosa que era El hombre del paraguas blanco. Sí. Y luego, por ejemplo, cuando se rodó Asterix y Obelix en la Ciudad de la Luz, el poblado, por ejemplo, se montó en el Cabo de Santa Pola, ¿no? El Cabo de la Lluvia, que estaba utiliza ahí el poblado. Y la gente, pues además no lo derrocaron y estuvo hasta que cayó, ¿no? Allí. Es interesante. Es que como lo hemos nombrado tanto, le voy a dejar para otro momento, pero ya que estamos, como cineclubista, digamos, como amante del cine, como gente que escribe, como casi historiador, digamos, entre comillas, ¿qué hacemos con Ciudad de la Luz? ¿Cómo lo vemos con la perspectiva del tiempo? Algo que no nos engañemos, siempre que decimos es símbolo de mala gestión, despilfarro, y donde se han rodado películas o producciones, se ha rodado lo imposible, se han rodado grandes películas, pero para nosotros siempre Ciudad de la Luz tiene un componente muy negativo porque quizás es algo que no debería haber existido y ha sido símbolo de mala gestión. ¿Qué hacemos con Ciudad de la Luz ya con el paso del tiempo, con estas películas rodadas? ¿Cómo ves tú qué fue Ciudad de la Luz? Pues eso, el símbolo de la mala gestión, ¿no? Porque podría haberse aprovechado realmente para convertir seguramente la provincia de Alicante en el plató que a lo mejor se merecía, ¿no? Lo que pasa que al final, pues eso, cuando uno no está pensando en las cosas que... o cómo el cine puede favorecer, o no está pensando en el cine de una manera industrial o cultural, sino de una manera de cómo aprovecharse de él y sacar un beneficio aparte del cine, pues surge lo que surge, ¿no? Que es al final que se tuvo que cerrar, que dejó una deuda a la Generalitat Valenciana increíble y sin ánimo seguramente de que pueda volver a ver algo parecido, ¿no? Y fue una pena porque además mucha gente que hacía cine en la provincia pues también trabajó allí, y gente que salía de la Miguel Hernández, que también había una carrera vinculada a audiovisual, pues tuvo oportunidad de trabajar y de tener un futuro más allá de los centros, digamos, de donde se puede hacer cine. Lo que pasa es que por el caso, por ejemplo, que estás hablando de Chema, también hay cine que existe en los márgenes. Claro. Y ahora en los últimos vídeos lo hemos visto reconociendo de aquella manera a lo que arde de Oliver Laxen, pero al final el que tiene voluntad de hacer cine hace cine aunque no esté en los medios. Todo el mundo a lo mejor quiere hacer lo imposible, o los otros, pero al final tienes los medios que tienes y lo importante es cómo con esos medios, claro, la importancia o cómo se quería gestionar la Ciudad de Luz era poner todos los medios a la disposición para cada 2 meses hacer lo imposible. Y claro, eso tampoco existe una industria en España o un colchón o una red de exhibición lo suficientemente importante como para absorber todo eso. Es decir, también es muy limitado de la forma que se exhibe, ¿no? En España. Sí. Seguramente si se hubiera hecho bien, hubiera cambiado la historia de esta provincia, de la ciudad, de Elche. Pero viendo quién estaba también era muy difícil que saliera bien, digamos. Sí. Era como una especie de aunque recordemos que Berlanga fue a la inauguración, incluso se estaba emocionado porque era como una especie de sueño. Sí, puede pasar un poco, la idea era un poco idea suya. Idea suya, ¿no? Y podía pintar bien, pero al final, cuando ves quién estaba detrás, sabías que eso pintaba mal. Sí, sobre todo Berlanga, que había sacado mucho provecho de Alicante y de la Comunitat Valenciana, ¿no? Desde Calabuig hasta moros y cristianos, pues ha sacado provecho de
de esta tierra, ¿no? Y sobre todo también hizo la serie de Blasco Ibáñez y, en fin, ha hecho cosas y vinculadas a la tierra, y sobre todo también cuando ha hecho cosas. Estoy pensando en Los Jueves Milagro, por ejemplo, que es una película de apariencia muy castellana y tal, pues siempre hay algún elemento que lo vincula de alguna manera, como la pirotecnia, lo vincula a esta tierra, ¿no? Pero, claro, era un sueño, pues... Es un sueño complicado, digamos. Complicado en un momento, en el peor momento. Sí, sí. Fue el inicio, digamos, del... Sí, de muchas cosas, ¿no? Porque también fue cuando también Terramiti, en fin, son cosas... Sí. Se juntó y Valencia fue el epicentro de la vergüenza nacional, digamos, y Ciudad Luz fue ahí un sector que era más de vergüenza que de otra cosa. Pero bueno, ahí sigue Ciudad Luz, ya veremos lo que pasa con... Tenemos un mamotreto ahí encima. Sí, sobre todo yo creo que porque además creo que está lleno aún de todo, claro, de cámaras, en fin, es una cosa también muy... También un poco... que nos delata mucho a los españoles, a este país, de que una cosa que ha sido problemática o que ha habido que ha habido un conflicto, pues que somos incapaces de solucionarlo y dejamos ahí que se muera y que se pudra, ¿no? Todo lo que hay dentro. Bueno, ¿qué más podemos contar de Alicante, digamos, como plató de...? Bueno, estábamos hablando de Alicante, estábamos hablando de Elche, hay un lugar que también es muy emblemático para el cine, que es la isla de Tabarca. Sí, sin duda. Hubo la famosa película de Domingo Rodes sobre Tabarca, que también hubo parte rodada en Elche, pero también está la película estamos hablando de Chema, también hay que hablar de Adán Aliaga. Claro. Con su película Fishbone rodada en Tabarca y además con una historia muy del género fantástico y hablando mucho de los ancestros y de la tradición, una película que es fascinante, ¿no? Y bueno, también ha hecho cosas, por ejemplo, en San Vicente, la casa de la abuela, en fin, cosas muy, muy interesantes. También están pues gente como David Valero también haciendo esas cosas. Y también otra cosa que no hemos hablado un poco es de Alicante, que es el mar, que es una ventaja. Es cierto que ahora el mar no es como antiguamente, que se hacían películas de aventuras y podían servir. Vamos a ver qué películas se rodan en Alicante. Quizá una de las más grandes que realmente se rodó en Alicante. Pero tiene esa ventaja de tener ahí un mar fantástico para poder rodar. ¿Qué película se rodó en Alicante donde el mar era importante? Pues nada menos que Billy Bat, La Fragata Infernal, la película de Peter Ustinov, con Terence Stamp, que recuerdo que fue nominado al Oscar por esta película y que es un clasicazo. Y que además de ser una magnífica película, una película clásica que se rodó en Alicante en el mar, nos dio una bizarrísima foto que podemos ver en muchos sitios, que es Robert Ryan, Terence Stamp, Peter Ustinov, con las bellas del folk de Alicante. Y además, creo que sí. No sabía si estaban vestidos de ropa de la época, de ropa del rodaje, pero no, están vestidos todos de época actual. Pero en el plato están esos tres: más gente, Stam, Robert Ryan y Peter Ustinov, y las bellas del folk. En una foto maravillosa y un poco delirante. Y bueno, que ahí se aprovechó para rodar esta película fantástica que creo que tenéis en Filmin, por cierto. Sí, no, y sobre todo porque hubo una época en que esa película estaba en Alicante, rodada en Denia también, pero luego estaba el hijo de Capitán Blood, o que también se rodó en Motín en el Defiante, que también está rodada en Denia. Películas muy... Sí. El Capitán Jones, que además fue toda una revolución en Denia, ¿no? Sí. Dirigida por John Farrow, el padre de Mia Farrow. Un clásico. En fin, hay cosas muy... En aquella época donde fue un poco anterior al boom de todas las películas que rodó Bronston en España. Sí. Estas son un poco anteriores, que ya descubrieron un poco el atractivo de rodar aquí, ¿no? También, por ejemplo, se rodó... Y es muy simpático leer la prensa de aquella época. Por ejemplo, yo he leído algo porque me ha interesado para investigar sobre Elche, sobre Salomón y la reina de Saba, ¿no? Claro, donde cómo estaban aquí, no sé si en el Hotel Carlton, que estaba en la Esplanada, y estaba ahí alojado pues Gina Lollobrigida y Tyrone Power. Luego
tuvieron que volver a rodar las escenas, algunas escenas, porque Tyrone Power falleció y llega Jules Brunner. Y entonces aprovechan. Era una película que no acababa de. O sea, no se había rodado inicialmente en la provincia, pero cuando se incorpora Jules Brunner, el director decide, o el director o el equipo que tiene el director, el equipo artístico, decide rodar algunas escenas, ¿no? Y se ruedan algunas escenas en Elche, recreando Jerusalén, que son también son muy bellas, no son. No aparecen mucho dentro de la película, pero son muy bellas, ¿no? Y creo que también se rodó unas escenas entre la zona entre Elche y Crevillent, por ejemplo. Y bueno, es muy interesante. Y como has dicho, Broston, me he acordado de estas películas de El hijo de Capitán Blood o El tigre de los siete mares que protagonizaba Sean Flynn, que era el hijo de Errol Flynn, que hacía un poco de su padre, digamos, en la película de aventuras, que eran películas de superproducciones, pero baratas, digamos. Lo digo porque esto tiene que ver con el motivo por el que hemos hecho este programa, por Vaya Luna de Miel, porque en Vaya Luna de Miel, como has dicho antes, sale Antonio Mayans, y Antonio Mayans era, digamos, creo que el director de producción de estas películas tan baratas. Entonces, él conseguía así, digamos, barcos muy espectaculares a poco precio. Era hacer superproducciones, pero que parecían superproducciones, pero eran, digamos, más bien una serie B, digamos. Claro. Y es interesante a veces porque seguramente por eso que Antonio Mayans en Vaya Luna de Miel y en otros títulos de Jesús Franco, sea seguramente el puente de unión entre aquel cine y el cine que hace Jesús Franco, ¿no? Cuando Jesús Franco pues necesita buscar sitios donde rodar, pues seguramente Antonio Mayans ya conocía esta zona y estos sitios donde podía rodar Jesús Franco, ¿no? Otra película así espectacular, estoy cortándome de las películas así grandes, más allá de La Fragata Infernal, era, a ver, Los Tres Mosqueteros, que en la versión de Richard Lester, digamos, la versión está moderna, como era Richard Lester, pues una versión más pop, ¿no? Digamos, más videoclipera de Los Tres Mosqueteros, y que se roda también en Alicante, ¿no? Y que se aprovecha. Y también podemos hablar de, digamos, estamos viendo pues Noches de Casablanca, Soldados de Alfonso Hungría, estoy leyendo un poco así. Hay una que a mí me hace mucha... Sí. Yo no he visto, igual tú sí, que es la de Jesús Aguirre, El Consenso, que es una película que además lo que aparece en la ciudad de Alicante está bien, que aparece en la zona donde estaba Galerías Preciados y una película... Es El Consenso, que es de Javier Aguirre. Sí. Es muy curioso porque estamos hablando de Jesús Franco y Javier Aguirre, que son quizás los dos directores españoles con la filmografía más fascinante de la historia, por esta mezcla de rodar rápido, luego rodar una película experimental, y que sabían utilizar muy bien los decorados, ¿no? O sea, eran muy efectivos para rodar en decorados reales. Y hablamos de... Bueno, has comenzado ya lo de Tacones Lejanos. Pero es que tenía previsto, cuando hablaras de Tacones Lejanos, no sabes si podemos hablar otra vez de un tema que nos ha acompañado estas últimas semanas, que es Elche fuera, ¿no? Que es la chaqueta metálica. Sí, bueno, las palmeras... Sí, que también podemos decir que las palmeras famosas que se supone que Kubrick cogió de Elche para ambientarlas en el Vietnam. Lo suponíamos, pero ya Vicente Molina Foix, que Kubrick en casa lo cuenta bastante bien. Sí. O sea, se verá que efectivamente muchos libros que se han escrito sobre Stanley Kubrick se habla de que las palmeras vienen de España, y luego si ves las imágenes de la chaqueta metálica, son las palmeras, tienen toda la pinta de ser de Elche, ¿no? Con lo cual Alicante ya estaba... Sí, era un poco lo de... ¿no? Donde más internacionalmente llegaron. Que no... Si Kubrick no podía ir hasta el Palmeral, pues el Palmeral iba hasta Kubrick, ¿no? Porque a él se lo permitían casi todo, ¿no? Estás hablando de... A veces vamos a ir un poco saltando de película en película. Muy somero, pero has hablado y ahora me ha venido de palmeras y me ha venido a la mente una película que no es muy conocida, pero que a mí también me gusta mucho, porque yo antes he dicho, bueno, la película de Jesús Franco es casi la película que casi tiene el mayor metraje rodado en Elche, después del Héroe de Cascor, ¿no? Pero hay una película de los años 70, rodada por Román Garí y protagonizada por dos estrellazas de la pantalla, como eran
Gene Sieber y James Mason. Y una película que además yo le tengo mucho cariño porque en esa película aparece un cine de una partida rural de Elche. Por cierto, una partida rural que no he sabido descifrar qué cine es, pero un cine de los que existían, un cine popular de los años 50-60, que luego se rueda, y luego sobre todo hay una cosa también fascinante de esa película, que es el aeropuerto, porque el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto, el aeropuerto Elche-Alicante, para que nadie se ofenda. Es un aeropuerto que es muy cinematográfico. O sea, Jesús Franco, por ejemplo, Doctor Justicia, arranca en el aeropuerto de Alicante cuando llega precisamente el personaje de Christopher Lee con Cristina Higueras, pero Vaya Luna de Miel termina en el aeropuerto de Alicante, o esta de Kiel, por ejemplo, que se recrea un aeropuerto, digamos, con un país árabe, y entonces pues se ve ahí pues una especie como de mercadillo, unos saltimbanquis rodado en el aeropuerto, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, y sobre todo el personaje de Gene Sieber, que es en una película policíaca rodada en Elche, viendo unas escenas de persecución absolutamente maravillosas por el Raval y por una zona que hay en Elche, que se llama La Teulera, junto al río, y cómo se recreó esa zona allí, y claro, lo ves y claro, es muy impactante, y sobre todo también creo que también se rodó en los Arenales del Sol, y en fin, y sobre todo impacta esa película porque fue una película. Gene Sieber, que era la pareja de Roman Garí, Gene Sieber se suicida. ¿Cuándo muere? Yo creo que se suicida en el 81, creo recordar, pero luego Roman Garí me parece que también se suicida. Es un personaje un poco también enigmático porque él era ese escritor, cineasta, y bueno, es curioso como esa pareja, y además no sé si, creo que no se ha estrenado la película sobre Gene Sieber de Kristen Stewart, ¿no? Y todavía no. Que es curioso, ¿no? Porque creo que además lo que está centrada casi en esa relación, ¿no?, entre Roman Garí y Gene Sieber, ¿no? Lo que pasa es que ellos no han venido a rodar aquí. Y curiosamente esto de lo que hablamos, porque ahora me he dado cuenta, he mirado un dato que teníamos apuntado aquí, de ver reconocida la ciudad. Es que Guy Hamilton, recordemos que además murió hace muy poquito, bueno, obviamente Goldfinger y un montón de películas, porque era un director fantástico, artesano de estos de aventuras, Guy Hamilton, digamos, pues rodó una película llamada Manuela, con nada menos que Elsa Martinelli, y lo rodó en el casco antiguo de Alicante. Pero es una película que no se estrenó nunca aquí. Y parece ser que sí que se ha emitido en televisión cuando se emitían películas clásicas en televisión española, pero es una película que tenía desconocido completamente, y ahí se puede ver, parece que el casco antiguo de Alicante. Sí, es curioso adentrarse en este mundo porque hay cosas muy desconocidas que te permiten ver. Por ejemplo, el casco de Alicante, el casco antiguo en aquella época, pues fíjate la cantidad de información, ¿no?, de cómo era una ciudad, esa parte de la ciudad hace 40 años, ¿no? 50 años. Y nos cuenta nada menos que, bueno, estamos leyendo a Antonio Dopazo, que escribió sobre rodajes aquí en una publicación ya mítica, que es el Canelobre del Instituto Gil Albert, donde es una publicación sobre el centenario dedicado solo a Alicante, que hay una película que él dice maldita, que es La canción de la Malibran, de nada menos que Luis Escobar, donde está rodado en la Explanada de Alicante. Con lo cual vemos que, no en vano, los que supongo que no nos estáis escuchando a lo mejor de fuera de Alicante por interés, la Explanada y el casco antiguo de Alicante son tremendamente cinematográficos. Y volvemos a decir lo mismo, es tremendamente poco explotado. Sí, yo creo que, y además la película yo creo que más los ha explotado porque pues, se hizo muy famosa, era La tía de Carlos. Claro, obviamente. Paco Martínez Soria, que creo que nunca, la que más veces se ha visto, ¿no? Y además que, como estaba hablando, sale el aeropuerto, porque creo que también la película sale el aeropuerto, sale el puerto. Sí, es una película que estoy pensando, creo que La tía de Carlos fue la última película de Paco Martínez Soria. Creo que sí. Puede ser, siempre la tengo ahí. Y que sí que es muy alicantina, ¿no? En este ciclo que este revival que tuvo Paco Martínez Soria en los 80 más o menos, 80, mitad de los 90, que ponían todas sus películas, tenían unas audiencias tremendas, siempre ponían La tía de Carlos y siempre te quedabas porque identificabas muy bien esas zonas, ¿no? Sí. Y además muy divertida, hay que decirlo. Sí. Bueno, pues tiene películas
en fin, de los años 60 y 70 muy discutibles por el mensaje que transmitían, pero Paco Martínez Soria tiene películas fantásticas de los años 40. Sí, recordemos. La de esta. Ay, se me olvidó, que tiene un toque fantástico. Sí, con Mari Sampere, ahora sí, no recuerdo el nombre. Sí. Y luego también tiene algunas del final, como La tía de Carlos, que son también muy por descubrir, ¿no? No en vano que su masterpiece, digamos, mi película favorita de Paco Martínez Soria, que es El turismo es un gran invento. El turismo juega un papel importante. Sí, porque además también la importancia de estas películas que te ascienden un poco a lo que puede mostrar un documental, es que si las viésemos un poco en orden cronológico, nos permitirían ver cómo ha evolucionado la provincia desde El héroe de Cascorro en el año 29 hasta ahora, por ejemplo, no sé, con el rodaje, por ejemplo, de Isabel Coixet, ¿no? O sea, cómo esa evolución o cómo se ve la sociedad y cómo se ve el turismo, ¿no? Porque ha sido muy importante cómo se ve esa playa del Carabasí que rueda Fernando Fernán Gómez, virgen, a cómo la rueda. Además, creo que tiene una escena muy parecida a otra que tiene... Hay muchas resonancias en este programa hoy, con La tía de Carlos, porque hay una imagen... realmente no está muy... El diseño de viaje no tiene unas localizaciones precisas, está basado en el crimen de Mazarrón, sí, pero está rodada sin saber muy bien la ubicación, ¿no? Y hay una escena, por ejemplo, donde entran en coche, creo que Carlos Larrañaga, Rafael Aparicio y Jesús Franco, entran por la entrada a la costa desde Santa Pola, precisamente, a Alicante, donde se ve la zona que se llama el Palmeral. Uh-huh. Y luego en La tía de Carlos, precisamente hay una escena muy parecida cuando llega la tía de Carlos a Alicante, y sale también esa escena, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso cómo a través de esas imágenes podemos ir haciendo un rompecabezas de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la ciudad. Sí, y a veces un poco lo hemos dicho antes, un poco con, no sé si tristeza, de cierta manera, sin ser nostálgicos o melancólicos, de la desaparición, porque tampoco ha ido muy a mejor. No. Porque unos edificios realmente se han perdido. Incluso algunos han desaparecido a través de nuevas construcciones, de un intento, digamos, de modernizar, entre comillas, y se han perdido esos sitios. Es verdad que si tú paseas por el casco antiguo de Alicante, bueno, es un casco antiguo, los cascos antiguos son cascos antiguos, pero sí que hay zonas que la modernización se ha confundido un poco con la desaparición del patrimonio que tú sabes, sí, y tú luchas porque es muy importante. Sí, es absolutamente fascinante cómo esas películas muestran algo que puede ser que ya no exista, ¿no? Y que lo veas y te sorprenda, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, es una película documental que es la de Woody Lavae sobre el Misteri d'Elx, pero, por ejemplo, que te muestre, hay ciertas escenas que se ve el Gran Teatro, la Glorieta y el Gran Teatro, y una zona que no existe, que era el Pasapau. Entonces, son cosas que te remiten a un tiempo y que te pueden dar algo de información que a lo mejor no te da. Y dentro de un año, y hay que decir que dentro de unas décadas, digamos que rodar, digamos, en las típicas urbanizaciones de la playa de San Juan, que todos conocemos, será retro, porque las urbanizaciones cambiarán mucho, vemos que ya va a haber casas inteligentes, va a cambiar mucho, y estas urbanizaciones que todos hemos conocido, de ir a las piscinas con los amigos, y que obviamente siguen, casi todas son iguales además, irán desapareciendo, y será muy interesante. Por ejemplo, hablas tú de Noches de Casablanca. Sí. Hay una escena, por ejemplo, que es en el puerto de Alicante, y se ve, por ejemplo, el edificio de la antigua comandancia de Marina. Y está muy bien, porque ese edificio, mucha gente no lo sabrá, pero ese edificio desaparece, es derribado en un momento, porque pues no era un edificio muy histórico, y aunque la arquitectura era una típica arquitectura muy racionalista y muy vinculada a cierta arquitectura que quería recordar el pasado islámico de la zona o andalusí de la zona, y desapareció. Y por ejemplo en esta película, Noches de Casablanca, pues se puede ver, ¿no? Uh-huh. Además que nunca se sabe, por ejemplo, hay que recordar pues una cosa mediática como Juego de Tronos, han tenido que irse a buscar pues a Girona, sí, para buscar esas recreaciones que solo estaban ahí. Claro.
hablamos de que aparte del interés del patrimonio histórico, que hay que mantenerlo por una cuestión de decencia, de cultura, de historia, también al final suele ser un beneficio económico, porque nunca se sabe que puede repercutir en la ciudad. Sí, hubo un momento en que se crearon las Film Commission para potenciar eso, pero ahora mismo yo no sé exactamente en qué momento están, porque realmente no se ven muchos rodajes por ahí, ¿no? Claro, es cierto, el cine histórico, digamos, no ha desaparecido, pero casi ha desaparecido lo que es el cine, pero sí que sigue habiendo teleseries o TV movies o miniseries que ahora están en moda, que tienen mucho presupuesto, que sí que pueden hablar de momentos históricos. No sé, que se rodea una cosa como Isabel en su momento, pues necesitan de estos escenarios, ¿no? Porque el cartón piedra, pues obviamente, pues ya queda muy cutre y necesitan de estos escenarios, con lo cual el patrimonio histórico, como decimos, es muy importante mantenerlo, por una cuestión también de negocio, porque puede ser muy beneficioso para la ciudad económicamente. Y lo mismo, hablamos de castillos, pero hablamos de playas. Mantener las playas muy cuidadas puede ser también un beneficio económico para un cierto rodaje que pueda haber. Y bueno, hemos hablado de películas muy potentes, ¿no? También estábamos viendo, hablando de Benidorm, que estamos hablando del turismo. El turismo es un gran invento, por ejemplo, de Pedro Lazaga, del 68, que es una película que nos muestra ese incipiente Benidorm que tiene algo que ver con el de ahora, pero que es el arranque del gran Benidorm de ahora, o que se puede ver en la película que estabas diciendo de John de Sosa, por ejemplo, que se puede ver en la última de Isabel Coixet. Es curioso porque Benidorm no queremos hablar, no quiere decir lo que quiero decir de Benidorm, pero es Benidorm, que es cierto que no es una ciudad, digamos, no es París, digamos, no es una ciudad no es París, deslumbrante en cuanto a eso, a históricamente deslumbrante, pero en su futurismo que John de Sosa sacó muy bien, es una ciudad con un atractivo interesante. Sí, sobre todo un atractivo que difiere mucho de otras ciudades en España. Sí, es cierto, Benidorm. No te encuentras ese modelo urbanístico, además un modelo urbanístico que ha sido criticado por muchos, pero otros, como por ejemplo Óscar Tusquet, están a favor de ese modelo porque es un modelo que no consume territorio. Es un modelo como de su construcción vertical. Es decir, no son como las urbanizaciones. No es invasivo. No es tan invasivo como las urbanizaciones de adosados, por ejemplo. Sí, esas terribles que vemos en algunos sitios. Y entonces, pues... Es cierto, sí, porque Benidorm siempre... Pues eso. Que Benidorm es feo, que Benidorm es hortera, no sé cuánto... Pero es cierto que es muy cinematográfico y cada vez va más gente a rodar ahí. Sí, y además tenemos localizadas más fácilmente las películas que se han rodado en España allí, pero hay cantidades de películas extranjeras que se han rodado en Benidorm o de series. Creo recordar que hace un par de años o 3 Joan Collins vino a rodar, porque hay una serie británica que no sé ahora cómo quedará con esto del Brexit, pero hay una serie británica que creo que se rueda en Benidorm, ¿no? Y hacía un papel estelar Joan Collins en esa película, ¿no? Entonces está muy bien. Y la zona de Torrevieja, por ejemplo, hemos hablado de Benidorm, bueno, en contraposición Torrevieja, pero Torrevieja, por ejemplo, también sale en alguna película de Jesús Franco, en Bésame Monstruo, por ejemplo. Sí. Que además el otro día me comentaba Vicente Molina Foix que él fue ayudante de Jesús Franco en un par de películas. Sí, claro. Y una era en esta, y que además se le ve a él actuar, ¿no? Con Jesús Franco, y aprovechamos ya y tenemos ya el evento del 5 de marzo, hay que decir que desgraciadamente toda su producción no se puede ver ni se puede consultar, y es una desgracia porque no nos permite disfrutar de todo el talento y de todas estas películas que rodó por aquí, y por un tema de derechos pues no están editadas, y es una pena, y yo creo que es algo que ni siquiera los más completistas de Jesús Franco nunca podrán ver todo. Seguro que Carlos Aguilar ni Alex Mendivil podrán jamás ver las 200 no sé cuánto mil que tienen. Y siempre hablamos de Jesús Franco, que un día le dedicaremos un programa entero a él, que, como decimos, es un viaje alucinante. Es un pozo de diversión sin fondo. Sí, como estamos hojeando aquí varios libros y documentos que tenemos, también una película que se roda en Elche, que a mí me hace mucha gracia, que es Doctor Justice, porque muchas veces Elche se ha asociado más con el mundo islámico, como por ejemplo en Kiel, ¿no? Que se recrea un país árabe, y bueno, pues
en otras películas, pero también se ha recreado, por ejemplo, en de Doctor Justice, una especie como de zona de Colombia muy interesante, porque hablaba sobre el tráfico de droga y bueno, es una película, yo por ejemplo esa película he visto un fragmento nada más, pero por ejemplo es una película que me gustaría mucho ver, ¿no? Y luego también, por ejemplo, ahora estaba enlazando con otra cosa que me ha venido a la cabeza. Por ejemplo, que no hemos hablado mucho del interior, pero por ejemplo Alcoy es una ciudad que también ha salido también mucho en el cine, aunque no se conoce. Sí. Salió, por ejemplo, en esta de Alex de la Iglesia, la de los payasos. Sí, en Triste Balada de trompeta, por ejemplo. Bueno, cuando nombras Alcoy, vemos lo fascinante que es la provincia de Alicante, porque hemos hablado de Benidorm, Torrevieja, Alcoy. ¿Qué tienen que ver esos tres sitios? Casi nada. Y cualquiera podría hacer una filmografía rodando en Benidorm, Torrevieja, Benidorm, Torrevieja, Alcoy, Elche, Alicante. Cualquier director puede hacer una filmografía variadísima, fascinante, solo con esos 5 sitios. Sí. Por eso la provincia quizá está un poco desaprovechada, porque es un sitio fascinante de encontrar sitios extraños. Es que no podemos acabar. Supersonic Man. Bueno, perdón. Además creo que ha sido recuperada precisamente en Sala B En Sala B hubo un pase en Historia de nuestro cine que mucha gente la descubrió y algunos pudimos verla por primera vez, aunque la conocíamos. Pues una película de superhéroes pionera, maravillosa, de Juan Piquer Simón. Y bueno, con el culo al aire de Carles Mira. Hombre, es que esa es mitiquísima, ¿no? Diría yo. Del recuerdo Carles Mira. Y es que si vemos nombres de directores nos podemos quedar alucinados, ¿no? Enzo C. Castellari rodó aquí Tuareg y el Guerrero del Desierto. Tenemos a Manuel Iborra, a un alicantino, como Manuel Iborra, que obviamente ha rodado aquí. A Vigas Luna, que ha rodado varias veces, Huevos de Oro y Son de Mar en Denia. Javier Elorrieta, con Las vacaciones de Toby. Tenemos otra vez a un grande como Javier Aguirre con Los pajaritos. Y ojo que otra coproducción que no hemos hablado de Elche, que es Las aventuras del barón Munchausen. Sí, bueno, de eso habría que hablar porque vamos a pararnos yo no la tenía localizada como una película rodada en Elche, pero yo la vi cuando era pequeño y no recordaba mucho de la película, y la vi hace poco y siento decir que no hay ninguna escena, o por lo menos muy reconocible, porque está rodada en Almería y además se ve en la zona del Cabo de Gata, donde se rodan otras películas como por ejemplo Indiana Jones o Lawrence de Arabia, pero no hay ninguna escena que digas, bueno, está rodada en Elche, porque no sé, el interés que puede ser el barón de Munchausen es que se viera alguna palmera, ¿no? Sí. Lo que sí que he leído por ahí es que seguramente se rodaría alguna escena que no se montó en la película que finalmente se estrenó, ¿no? Porque tú crees que el montaje definitivo no tiene nada de Elche, ¿no? Yo pienso que no, pero igual me perdí. Bueno, es que Terry Gilliam, como le gustaba mucho disfrazar, a veces sí, lo hacía también. Pero de Terry Gilliam, por ejemplo, hay una cosa que me sorprende mucho. Tiene que ver algo tangencialmente con lo que estamos hablando en El hombre que mató a Don Quijote. Sí, su moneda. Que además, por ejemplo, es una película que tiene también mucho que ver, hace casi una utilización berlanguiana, por ejemplo, de la pirotecnia o de las fallas. Uh-huh. Y, por ejemplo, en una escena se ve una palma blanca del Domingo de Ramos que se produce en Elche. Y a mí me sorprendió, ¿no? Que se ve en una de las escenas que pasa en un pueblo, pues se ven una serie de palmas allí puestas. Esto habría que darle el mérito, digamos, a la dirección de producción, que sí, supongo que es la que ganó el Goya además. Sí, es que de buscar ahí. Sí, la dirección de producción de esa película me parece extraordinaria. Quiero decir, no, Mano, tú eres un defensor de una película que le pegaron muchos palos y yo a ti te gusta mucho. Esa película, te gusta mucho. Que Terry Gilliam te va a llamar, porque dados los palos que le pegaron a esa película. Pues que me llame. No. A mí también me pareció que es bastante mejor de lo que la gente dijo. Yo creo que sí. Creo que vemos a lo largo del año cosas mucho peores. Sí. No, es una buena película. Y hablando solo de películas recientes, porque ya hemos hablado de películas antiguas, pero es que los peores años de nuestra vida, Emilio Martínez Lázaro, sí. Alicante, Justino, obviamente, Benidorm. Sí. Benidorm en su máxima esencia, digamos, la esencia de Benidorm. La tercera edad de Benidorm.
Y luego hay una película que a mí me gusta mucho, que es El árbol de les cireres, Sí. de Marc Recha, Marc Recha. que además también una zona muy bella de Alicante, que es el Valle de Gallinera, y en fin, es... Y digamos, la zona, digamos, hablar del Alicante valenciano parlante, que Sí. a veces se nos olvida. Exactamente. Que a veces se nos olvida y está bien mostrar, pues eso, que en Alicante también hay zonas donde se habla valenciano, aunque que no todo es la capital, que es verdad que la capital es completamente castellanoparlante 95%. Aunque hay últimamente ya se Sí, oye un poco más. Sí, afortunadamente, pero hay zonas que, como Alcoy, que digamos que el valenciano sigue teniendo muchísimo peso. No, pues podemos eso decir un montón. Vicente Aranda, por ejemplo, que rodó también en Canciones de amor en Lolitas Club. Sí. Que obviamente. Eso es en Alicante también. el Lolitas Club. En el Lolitas Club. Pero que tiene una escena que a mí también me gusta mucho, porque es una escena rodada en el Pinet, en una playa de Elche, y en un hostal determinado que hay allí, y es pues muy, muy evocadora de otros tiempos, ¿no? Sí, y bueno, hay que decir, se rodó en el D'Angelo, que no al revés, hay que estar, supongo que el hemos hablado del el D'Angelo tiene mucho sentido que ruede Vicente Aranda, digamos. Sí. No podía rodar otro. Y además estábamos hablando, hemos dicho de Alcoy, y en la cabeza ahora en la de Manolete, la famosa película que... Sí, el desastre estuvo aquí. Es desastre. No, en mano, se supone, la leyenda, un compañero mío de carrera fue el doble de Adrien Brody. ¿Ah, sí? Se supone. Eso nunca lo tuvimos muy claro, pero sí que se supone que él trabajó y tenía un parecido físico, es cierto que tenía un parecido físico con él, y creo que fue contratado como doble de Adrien Brody. Supongo que habría bastantes dobles. Bueno, y una de las últimas películas que se ha rodado en Alicante, en la provincia, se rodó en Redován, creo, o en Callosa, de Segura, que es la última película de Terminator. Cierto, Sí, cierto. No, hermanos, no hemos hablado de, digamos, como rodaje internacional de superproducciones. Recordamos que en Canarias se suelen rodar bastantes películas porque tienen un tema de excepciones fiscales, ¿no? Tienen un territorio muy privilegiado, pero están las famosas excepciones fiscales de Canarias que ayuda a que se ruede ahí. Claro. Cosa que yo creo que Alicante debería haber copiado. La Comunidad Valenciana debería haber... Sí, o sea, Valencia... Pero sobre todo para que esas film commissions que estábamos hablando tuvieran el sentido que claro. que tener. Es decir, si al final no hay un incentivo fiscal, pues al final pues nadie... Y ahora voy a comentar algo, pero bueno, digamos que Valencia como que ejerciera de rivalidad con Canarias como rodaje, porque es un sitio pues muy bien, muy bueno para rodar. Sí. Pero no hemos hablado de algo muy alicantino, un mega éxito español, como es Mentiras y Gordas. Sí. Que fue un fenómeno. Recordemos Mentiras y Gordas, toda esa generación de nuevos actores, que fue un exitazo. Sí. Y que se rodó en Ciudad de la Luz y se rodó en Alicante. Y se hizo un mega estreno en Alicante, donde vinieron todos ahí. Pues imaginaros en Alicante, pues estaría Ana de Armas por ahí en una premiere muy espectacular. Y Mentiras y Gordas, todos los alicantinos recuerdan que fue aquí donde se rodó. Sí, sí. Curioso. Yo creo que si hiciéramos simplemente un repaso de las películas rodadas en la Ciudad de la Luz, a pesar de esa fama de la Ciudad de la Luz, porque también había una película que a mí también, cuando la vi, no me disgustó, que se llama 5 metros cuadrados. Sí. Que, la de Max Lenk. Sí, con Malena y Fernando Tejero. Y que también tiene algunas secuencias donde se ve cómo se ha urbanizado en la provincia de Alicante que son muy, muy interesantes, sobre todo por el tema que toca, ¿no? Que son los 5 metros cuadrados, ¿no? O sea que yo creo que hay de todo, o sea, podemos... Sí, veo que nos más superproducciones, digamos, que recordemos el rodaje del Consejero, que si no me acuerdo mal, Viggo Mortensen estuvo en Alicante y es cuando él entra en una especie de tienda que es México, que es la zona del Ayuntamiento de Alicante, el centro, que le pega mucho. Si alguno piensa en el centro de Alicante, digamos el centro donde está el ayuntamiento, y piensa en México, sí que tiene mucho sentido. Pues tiene ese barroco. Ese barroco, exacto. Y cuando lo ves en la película, que son unos pocos segundos, realmente identificas el ayuntamiento y identificas México, que es lo que hay que hacer en las películas, ¿no? Cuando una zona tiene que hacer pasarse por otra, ¿no? Que está muy bien que identifiques esa zona que quieres recrear, pero también tu sitio, ¿no? Sí. Y eso se puede ver perfectamente en El Consejero de Ridley Scott. Estás hablando del cine valenciano. Hay una película también que está bien, que es El Ben de Lilla,
Y creo que también Liga del Holandés, que también creo que no sé si llegó a filmar aquí algo. Y, pues, sí, ha habido mucho, sí. Y ya pues el futuro, el presente, digamos que de momento acaba, según sabemos, con Isabel Cochet, que yo supongo que es la primera vez que roda aquí, si no me equivoco. Yo creo que sí, no me suena. Rodando en Benidorm, una coproducción, digamos, de Isabel Cochet, no es español, digamos, es rodada en inglés. Creo que es Timothy Spall el protagonista. Sí. Pues, Timothy Spall, ¿no? Sí. Y ahora mismo que nos estamos hablando, pues seguramente estén rodando la película de Isabel Cochet. Y luego yo creo que hay muchas que también yo creo que es un poco lo interesante, porque abre una posibilidad de estudio y de análisis que puede ser muy productivo, y es que seguramente habrán cosas que sí que están localizadas y sabemos que se han rodado aquí, pero otras no. Yo a veces cuando ojeo prensa, claro, hay muchas películas. Se rodó una película, creo que se llama Comando, una película con Alain Delon que se roda en los años 60, que se roda en Almería, pero que aquí se rodan unas escenas cerca de Elche, entre Elche y Santa Pola. En el río Safari también, lo que es ahora el río Safari, pero antes era un huerto de palmeras, pues también se rodó algo en los años 60. Y luego tengo localizada alguna película que en el año 40 se rodó en Elche. No recuerdo ahora el título, pero la película está perdida, ¿no? Y en una revista de cine aparece como que el director va a ir a rodar a Elche, y es una película que estuve investigando y se perdió y no existe, ¿no? Entonces, pues es un terreno que puede daros muchas alegrías aún. Como la película de Jesús Franco. Sí. Es decir, yo creo que muchos ya no pensábamos que nos íbamos a encontrar un filón como Vaya Luna de Miel. Sí. Antes acabaremos por el principio, vamos a volver a hablar un poquito más de Luna de Miel para animar, si alguien todavía no va a querer acercarse a Elche, para que se anime. Una última reflexión, digamos, en cuanto a Alicante como ciudad de rodaje. Un sitio que tiene muchas posibilidades para rodar grandes producciones, pero también, como hemos dicho, para rodar películas pequeñas. Ahora se pueden rodar muchas películas con películas pequeñas donde las calles de Alicante pueden ser protagonistas, porque es cierto que Alicante, alguna gente, digamos, la considera una ciudad algo fea. Es siempre una ciudad turística, no atractiva, pero yo sí creo que tiene un atractivo cinematográfico muy interesante, muy explotable. Más allá del casco antiguo, la Esplanada, todos estos sitios, sí que es una ciudad que tiene un cierto atractivo interesante en su turismo, digamos, en su ámbito turístico, ¿no? O sea, y Elche sí que es una ciudad, yo creo que es así, muy atractiva de rodaje. Sí, yo creo que son dos ciudades distintas, pero cada una tiene su interés, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que las palmeras aún seguirán atrayendo a alguien, seguramente, ¿no? Creo que hace poco también se rodó la serie El Barco, o sea que sigue atrayendo. Lo que pasa que como al final hay ya tantas pantallas y otras formas de película o de rodar o de géneros audiovisuales y formas donde mostrarlo, pues igual no va a haber una película o esas grandes películas que hubieron en su día, pero habrán otras cosas que seguramente seguirán filmando por aquí y esperemos que estemos películas para verlas. Más urbanas. Bueno, supongo que cuando hayamos visto Espíritu Sagrado y la película haya ganado la Concha de Oro o el premio a Mejor Director en San Sebastián en octubre, pues haremos otro programa para hablar de ella y hablar cómo Elche se ve reflejada en la película de Chema García Ibarra, ¿no? Yo creo que va a sorprender mucho. Sí, todos tenemos ganas y esperemos hacer que haya un pase en Elche a la altura como este de Vaya Luna de Miel. Bueno, antes de dar unos agradecimientos por los que se ha hecho este programa, recordamos qué pasa el jueves 5 de marzo a las 8:30, donde todos los que nos están escuchando de la zona de Elche, Alicante, Murcia, Albacete, por irme un poco más lejos, y que se quieran acercar para pasar la mejor tarde cinematográfica del año 2020. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada. Cine Odeón. Antes de pasar a las 8:30, mejor, un poco antes, para poder entradas libre y disfrutar de Vaya Luna de Miel, pero
en total plenitud y sin saber de qué va y dejarse llevar desde la primera escena en la que aparece Lina Romay en la playa hasta ese maravilloso final y esa maravillosa frase final que despertará aplausos. Seguramente ese día sobre las 10, seguramente calculemos sobre las 10 que Emilio Martínez, no desvelo nada, dice una frase y todo el Cinedeón seguro que despierta en risas y aplausos en una ovación. Lo he dicho, jueves 5 de marzo, 8:30, Elche, Cinedeón, entrada libre. Recordad, entrada libre, no, es que es un regalo que gracias a José, que ha gestionado todo el pase. Gracias al Cineclub y a la Filmoteca. Cineclub, Filmoteca, ¿a quién hay que más agradecer? Española, al Ayuntamiento de Elche, a Institutos Comarcals y Alex Mendivil, que ha hecho la gestión. Exacto. Cuando le atracamos ese día en Sitges. Y gracias a todos esos, pero hay que agradecer sobre todo a José, que es el que ha tenido este pase desde el principio, desde que viste la película, tuviste este pase en la cabeza. Es que yo creo que son esas cosas que hay que ver en el sitio donde se han rodado, si no, no tiene sentido. Y bueno, y estaremos José y yo además allí haremos una pequeñísima presentación, pequeñísima introducción, pero lo importante para situar a la gente un poco en lo que va a ver. Y situar a la gente en lo que va a ver, pero lo importante será que cuando hablemos nosotros empezará la fiesta con Vaya Luna de Miel de Jesús Franco. Hacemos unos agradecimientos finales a Pepe Racil, que nos ha dejado un montón de libros, de documentación, esta revista Canelobre, que es una auténtica joya que tengo a mi lado desde Pepe Racil, y un poco una felicitación retroactiva que es a la Universidad de Alicante, porque hace unos cuantos años se hizo la exposición Alicante se rueda, hizo un maravilloso libro, un libro muy, muy interesante, donde vienen casi todas las películas que se han rodado en la provincia de Alicante. Un gráfico que nos ha servido mucho, que es interesantísimo. Sí. Y aunque ya no haya Luna de Miel. Y es cierto, no está todo... Porque no sé, es que estaba... Parece increíble lo que estamos diciendo, que no se conocía, pero... Esto hay que avisar. Cuando decimos que vais a ver la película, aparte que es una película maravillosa, vais a ver un hecho insólito. Esta película estaba completamente perdida. No vamos a ver no las Vampiros Lesbos otra vez, que sería maravilloso, un pase de Vampiros Lesbos, del caso de las dos cabezas, de cientos de películas de Jesús, el Conde Drácula. Sería genial, pero aparte de ser genial la película de Jesús Franco, es que vamos a ver algo insólito. Exactamente. Inédito casi. Inédito. Pues obviamente si estáis escuchando esto después del 5 de marzo, olvidad esta parte final, pero los que lo estéis escuchando antes, ya sabéis que el jueves 5 de marzo nos vamos a ver ahí en el Cinedeón a ver la película. Bueno, José, encantado como siempre un placer de profundizar y reivindicar nuestra tierra como plató cinematográfico. Exacto. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa. Chao.